Bienvenidos a una nueva edición de la Guía para Tarados, en esta ocasión con su amigo Nes, en la sección Psicólogo Analiza A, donde ustedes como suscriptores proponen allá abajo en los comentarios qué personaje de películas, series, animes o videojuegos quieren que analice con mis conocimientos profesionales de psicología. Les anuncio que esta es una semana especial porque desde hoy durante 5 días traeré un video diario de la sección, y esto es gracias a todo el apoyo que ustedes le han dado con sus likes y comentarios. Así que suscríbete y enciende la campanita porque es muy probable que tu personaje favorito llegue en estos días. El día de hoy me corresponde analizar el último ganador del video de Light Yagami, Rick Sánchez, de la serie Rick y Morty. Pero no se preocupen, sigan poniendo allá abajo en los comentarios sus personajes favoritos porque los leo constantemente y tarde o temprano los verán en este canal. Recuerden que las letras cubriendo un poco los videos de fondo son para evitar el copy y que me desmoneticen el video. Sin más que introducir, comencemos. Rick Sánchez es el protagonista de una de las mejores series de animación de la última década. Junto a su nieto Morty, viven aventuras de ciencia ficción dignas de contar. A primera impresión, Rick es irresponsable, asocial, parece chiflado, ambicioso, pero su característica más importante es su gran inteligencia, siendo esta su habilidad más fuerte a la hora de medirse a los diferentes problemas en los que se va encontrando a lo largo de la serie. ¿Pero es Rick un genio? Bueno, ¿qué tal si vemos algunas características de personalidad de los genios que han pasado a lo largo de la historia mundial y los comparamos con Rick? Una de las principales características de los genios en lo que a su personalidad refiere es la de su enorme curiosidad, capacidad analítica e impulsividad. Son personas que son absorbidas completamente por su trabajo, por su verdadera pasión, y no paran de preguntarse sobre la existencia y lo que les rodea, en un incansable afán por buscar respuestas. En el caso de Rick, literalmente nunca se quita la bata. Esto ya nos muestra su gran pasión por la ciencia. Y por otro lado, la impulsividad también la vemos constantemente presente en este personaje. Otra característica que se ha podido observar es que no hay una relación entre la formación académica y la genialidad de estas personalidades. Puede parecer una contradicción, pero a veces los genios con menos formación han sido los genios más genios de la historia de la humanidad. Parece que el nivel de estudios medio es el que está más relacionado con la personalidad del genio. Esto no nos consta en el caso de Rick, pero es evidente que su capacidad no tiene nada que ver con su formación académica. Él está lejos por encima de cualquier persona que se haya formado igual que él, es decir, que posee una genialidad innata. La autocrítica de su propia obra o trabajo es constante en los genios. Siempre buscan el fallo para poder perfeccionar al máximo aquello en lo que están trabajando, y no les da miedo cometer errores, pues son conscientes de que esto es parte del proceso para poder encontrar la mejor de las soluciones. Característica que también vemos presente a lo largo de la serie, siendo Rick el culpable por sus errores de diferentes panoramas negativos, pero luego siendo este mismo el creador de la solución de estos. Otra característica en la vida de los genios es que acaban siendo solitarios, y esto es debido a que en su entorno es difícil poder llegar a aceptar la cantidad de horas y la completa pasión que sienten por aquello que hacen. Sobre este punto sí podemos asegurar que Rick es una persona solitaria. Probablemente muchos pensarían que no quiere serlo o no busca serlo, y esta es la razón por la cual siempre lleva a Morty consigo. Pero en la misma serie nos explican cómo Morty es utilizado para camuflar a Rick. Es decir, la escasa inteligencia de Morty hace que al estar cerca de un Rick, la inteligencia de este mismo no sea detectada. Entonces Rick no se apega a Morty de forma emocional, sino que más bien es una estrategia. Una última característica que merece la pena resaltar sobre la personalidad de los genios es que no trabajan jamás por dinero, sino por pura pasión. Y esto también es coherente a Rick. Trabaja en un sucio garaje pudiendo ser rico y famoso, pero él prefiere la adrenalina de la aventura a los lujos o el dinero. Al menos el Rick de la dimensión C137, es decir, nuestro Rick. La respuesta entonces sería sí. Rick cumple con las características de personalidad propias de un genio. Como algunos de ustedes saben, me gusta comenzar el análisis de mis personajes hablando un poco de su desarrollo y niñez. En este caso no lo he podido hacer dado que no conocemos gran parte de esta. Es más, como experiencias del pasado de Rick hasta ahora, solo conocemos que un supuesto accidente lo dejó sin su esposa, probablemente causado por el Rick de otra dimensión. Pero como les digo, esto podría modificarse o no ser cierto, aunque de ser así, podríamos entender gran parte del desapego
desapego emocional y el desinterés de Rick por involucrarse en relaciones emocionales con amigos o su propia familia. Como primer trastorno mental de Rick, en el video de hoy hablaremos del trastorno narcisista de la personalidad. Recuerden que el trastorno narcisista de la personalidad es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Este trastorno posee 3 grados de gravedad, es decir, 3 niveles diferentes de afectación a la psique de un paciente, el primero siendo el más leve de estos y el tercero perdiendo a la persona gran parte del contacto social en su entorno. Probablemente Rick esté situado en el segundo nivel de gravedad. Rick es imponente y confiado, conoce su gran capacidad neuronal y se siente superior no solo a todos los demás seres humanos, sino también superior a cualquier raza del universo en general. Ese nivel de autoimportancia es la que nos muestra este trastorno en todo su esplendor. Otro factor importante de este trastorno también es la necesidad de llamar la atención por parte del sujeto, en este caso cumpliéndose en su 100%, dado que Rick se encarga siempre de involucrar a los demás en situaciones provocadas gran parte de las veces por él mismo, siendo este el protagonista como villano y posteriormente como héroe. Recuerden que no solo la comunicación verbal es la única forma de poder llamar la atención a nivel social. Tus actos, actitudes y decisiones también pueden estar guiadas a esto, sin necesidad de expresarlo verbalmente. El segundo trastorno que analizaremos de Rick es su adicción al alcohol o alcoholismo. Recordemos que el alcoholismo es un tipo de adicción por la cual el afectado es incapaz de controlar su consumo, bebe alcohol a diario o varias veces a la semana, necesita el alcohol para afrontar o evadirse de algunas situaciones de la vida, tiene dificultades para controlar la frecuencia y la cantidad de alcohol que consume y necesita ayuda para dejar el alcohol. El alcoholismo suele ir acompañado de problemas familiares, financieros, laborales y personales y tiene graves consecuencias físicas como daño hepático, y es este punto por el cual podemos pensar en un posible pasado bastante difícil para Rick, dado que el alcoholismo en la mayoría de las ocasiones no es la enfermedad en sí, sino es el síntoma de una enfermedad emocional más grande. ¿A qué me refiero? A que el alcoholismo de Rick nos habla de que esta es la consecuencia de vivencias que sobrepasaban emocionalmente a Rick y que por eso este mismo se refugia en el consumo de alcohol para salir de dichos problemas. Constantemente vemos al personaje eructando y con un poco de baba en su rostro, lo que nos habla de un nivel bastante alto de alcoholismo, es decir, su dependencia a esta sustancia es bastante alta y probablemente el personaje ya no tenga control sobre esto. Y es aquí donde citaré otra característica mental de Rick, y es la constante negación en la que vive. Por un lado tenemos un Rick dependiente del alcohol y a los problemas entre dimensiones, tratando de huir de su medio o de sus emociones, y por el otro lado un Rick desinteresado de sus emociones y desapegado de su familia, sacrificándolos en muchas ocasiones por su propio beneficio. Esta incoherencia nos habla de una negación constante que hizo Rick de sus emociones humanas, es decir, una represión tan grande que hace parecer como si a Rick no le importara nada o nadie, pero lo que esconde es un gran vacío y dependencia emocional a los demás, cosa que se ve con Morty a lo largo de la serie. Los Rick necesitan un Morty a su lado. Sin embargo, como estas emociones son reprimidas constantemente por el personaje, como consecuencia de ello, tenemos un Rick cascarrabias que fácilmente se frustra cuando las cosas no fluyen exactamente como él quiere que lo hagan. Y es aquí donde hablamos de la megalomanía de Rick. La megalomanía es una condición psicopatológica caracterizada por fantasías delirantes de poder, relevancia, omnipotencia y por una hinchada autoestima. A diferencia del trastorno narcisista, la megalomanía no está tipificada como trastorno de personalidad, pero sí es un concepto reconocido en el panorama científico para identificar el nivel de prepotencia o autoadmiración que puede llegar a tener un sujeto. La megalomanía del Rick de la dimensión C137 es tan grande que ni siquiera aceptó un puesto en el consejo de los Ricks, dado que se siente superior a ellos, siendo estos su mismo yo, pero de otra dimensión, hasta el punto de querer acabar con todos y asesinando posteriormente a todos los del consejo. Y aquí llegamos al tercer trastorno de personalidad de Rick, el trastorno de personalidad antisocial, el cual es una afectación mental por la cual una persona tiene un patrón prolongado de manipulación, explotación o violación de los derechos de otros sin ningún remordimiento. Este comportamiento puede causar problemas en las relaciones o en el trabajo y a menudo es delictivo. Y es por este trastorno que podría
podríamos pensar que Rick Sánchez en realidad es el villano de la serie Rick and Morty y no su héroe, dado que Rick, verbalizado por él mismo, ve el bien y el mal como conceptos, no los diferencia, no posee una moral limitada y sus actos no son regulados por la legalidad de estos mismos. Rick puede asesinar o robar sin sentir el más mínimo cargo de conciencia. Las personas con trastorno de personalidad antisocial, TPA, pueden comenzar a mostrar síntomas en la niñez, pero no pueden ser diagnosticados hasta la adolescencia o la edad adulta. Quienes padecen el trastorno de personalidad antisocial tienden a mentir, quebrantar las leyes y comportarse de forma impulsiva. Asimismo, no se preocupan por su propia seguridad ni por la de los demás, y esta descripción encaja a la perfección con los actos de Rick, dado que en cada episodio irresponsablemente pone en peligro a su familia, la mayoría de veces a su nieto Morty, sin siquiera molestarse en comprender la gravedad a la que lo somete para su edad, llegando a morir en alguna ocasión, siendo esto muy normal a lo largo de las diferentes dimensiones para Rick. Por último, y hablando un poco sobre las curiosidades del personaje, Rick y su apariencia están basados en el Doc Emmett Brown, coprotagonista de la saga Volver al Futuro, y de él vemos cómo adopta su impulsividad, excitación por la ciencia y por supuesto sus conductas chifladas. Bueno, hasta aquí llega nuestro análisis de hoy, espero te haya gustado y si fue así, agradezco tu buen like. Recuerden suscribirse y activar la campanita, dado que toda esta semana estaré subiendo los análisis de todos sus personajes favoritos. Así que estén muy activos, si quieren un análisis en especial, póngalo allá abajo en los comentarios. Los estaré leyendo a todos. Recuerden seguirnos a mi hermano y a mí en Instagram, que dejo allá abajo en la descripción, en nuestra página de Facebook y Twitter también. Su amigo Ness se despide, gracias y hasta la próxima.